Siempre se escucha que Canadá presume de tener una de las mejores clases medias del mundo, en donde prácticamente no hay desigualdades entre sus clases sociales, sobre todo si lo comparamos con su vecino, Estados Unidos. Pero ¿es esto realmente cierto? Con toda la crisis social y económica que estamos viviendo actualmente, ¿cómo ha afectado esto a la población canadiense? Nos encontramos en Toronto, la ciudad más grande e importante del país, y exploraremos el contraste entre su barrio más pobre y su barrio más rico. Además, iremos al downtown de la ciudad, donde veremos algunos de los contrastes más fuertes que jamás vimos. Una triste realidad que está asolando cada vez más al país. ¿Está aumentando la brecha entre ricos y pobres en Canadá? Acompáñanos en este recorrido para descubrirlo. Bueno amigos, arrancamos este tour por, digamos, el plato fuerte. Sí. Estamos en Jane and Finch, uno de los barrios, digamos, más peligrosos, si no el que más de aquí de la ciudad de Toronto. Porque sí que es verdad que este barrio se habla muchísimo, sobre todo en las noticias. Cuando aprendes cualquier tipo de noticia acá en Toronto, siempre te cuentan que hay un tiroteo, una puñalada o cualquier tipo de cosa que pasa siempre acá en Jane and Finch. Y vaya, primeras impresiones, wow, yo creo que no he visto nada como esto desde que vinimos aquí a Canadá. Sí que se lo nota también desde que ya llegamos a la intersección un poco más descuidado. Se puede ver que el césped no está cortado, se ve como basura también por las calles. Y también no voy a decir que hay gente rara, pero hay gente que por ahí te mira un poco como que no perteneces. Sí. Una cosa así, te da las sensaciones al menos. Es como que estamos fuera de lugar. Sí. Pero sí, vemos como mucha gente que está como, digamos, asentada, como en el césped, como tal cual en un parque o en medio de la nada. Ahí os vamos a dejar unas imágenes que hemos sacado un poco de Strangis, porque uno no sabe cómo va a reaccionar la gente. Así que hemos hecho un poco como que le estaba sacando una foto a Flor y de ahí pues hemos podido grabar un poco. Y además, sí, digamos que el tipo de vivienda, se nota que es un tipo de vivienda muy antiguo. Yo diría que por ahí construidos tipo años 60, 70, muy básico, muy cuadriculado, ¿no? Sí, estos típicos edificios así antiguos que nunca más los volvieron a pintar, o sea, se los ven así como descuidados. No sé, sigamos recorriendo a ver qué más encontramos por aquí. Y la verdad que no sé si la como tipo incomodidad que estamos sintiendo al caminar por estas calles es más que nada por las cosas que hemos visto en las noticias, hasta el mismo memes que se hacen sobre Canadá, sobre este barrio concretamente, que vamos caminando como un poco así, como... inquietos. Sí, como que se nos nota incómodos, esa es la palabra. Pero en realidad tampoco es que estamos viendo nada que digamos, uy, me debería sentir así. O sea, parece un barrio dentro de todo más del montón de los que hay en Toronto. Sí, no diría tanto del montón, pero vaya, sí que nos hemos encontrado con barrios bastante similares a este, digamos más humildes. No me atrevería a decir clase media, yo diría más bien media baja tirando a baja, pero que eso no os confunda. O sea, yo creo que aquí, por la crisis inmobiliaria que hay en Canadá, el alquiler no tiene que ser para nada barato. Ok, de hecho vamos a ver qué es lo que salen verdaderamente las viviendas aquí en este barrio. Estamos aquí en realtor.ca, que es como diría la página principal de aquí de Canadá para buscar vivienda, y estoy viendo que no hay muchas opciones para alquilar en este barrio, y dentro de las opciones la verdad que está un poco caro. Por ejemplo, podemos ver que el 75% de lo que se está alquilando son basements, o sea, sótanos, y vaya, sí que tenemos este por 1.300, pero el resto sube a más de $2.000 canadienses al mes, lo cual es bastante carito. Y luego si no tienes aquí una por 3.200, pero por lo que veo, ojo, tampoco es la casa entera, sino que es como el upper level, como la parte de arriba. Vamos a ver, por ejemplo, este sótano que es el barato. Bueno, esto entiendo que es la parte de afuera. Aquí tenemos el sótano. Vale, a ver, es pequeñito por lo que veo, y el baño, sí, la verdad que muy bonito no es que sea. Ok, vamos a ver qué hay para comprar, o sea, qué es lo que se está vendiendo aquí en Jane and Finch. Y wow, vemos que hay cosas por $1 millón, 950,000, 715,000, y los precios oscilan más o menos por ahí. Hay una por aquí de 680,000 y vaya, diría que al menos de esta página lo más barato es esto de $500,000 canadienses. Vamos a ver qué tiene, qué es lo que ofrece. Ok, es un edificio como los que estábamos viendo en el barrio, bastante estándar, antiguo. Tiene esto que entiendo que es un den, la entrada. Sí, por ahí hay cositas, tiene sus cositas, pero se le tendría que reformar bastante. Lo veo algo antiguo. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Lo veis caro o lo veis barato esto? Nosotros al menos lo vemos un poquito caro. Igualmente, hablando de este barrio como si fuera de clase más baja o humilde, ya en otros países quisieran que un barrio así
sí sea el de clase baja, ¿no? Porque en realidad hay casitas dentro de todo que están bastante bien, los barrios, bueno, dentro de todo, la parte que justamente estamos ahora se ve como una calle más tranquila, de todo verde, no sé, es como que tampoco se ve tan mal como uno se imaginaría cuando dice, ¡buah, barrio peligroso!, ¿no? Sí, tal cual, o sea, no creo que sea exactamente lo mismo decir barrio peligroso o barrio pobre en un país como Canadá, como podría ser, por ejemplo, en Argentina, de donde tú eres. O sea, creo que la perspectiva y la comparativa cambia un montón. Capaz, si tú vas a barrios peligrosos de Latinoamérica, simplemente por el hecho de entrar es que estás corriendo peligro. La sensación que me da a mí de este es que si tú no buscas ese peligro, no lo vas a encontrar. No te debería pasar nada si es así. Si estás caminando y no molestas a nadie, no creo que alguien te venga a decir algo tampoco. Sí, igual algo que, por ejemplo, nos choca de este tipo de barrios, que por ejemplo en otros barrios de Toronto no hay, es que no sé si se alcanza a ver aquí atrás mío. No quiero grabar directamente por si hay alguien en la casa y no le gusta que grabe, pero hay tal cual como una verja. O sea, no sé si se puede ver. Hay una verja, esta es un poco más cutre. Por ahí hay otras casas que también tienen la suya, no todas, pero digamos que sí. O sea, cuando hay este tipo de cosas, normalmente aquí en Canadá o en Estados Unidos, es que la gente en sí no se fía mucho de que no entren a su propiedad, y eso ya te hace denotar un poquito que la gente aquí no se fía tanto, digamos, al menos dejémoslo así. También lo que nos estuvimos dando cuenta ahora mientras vamos caminando por aquí es que por más que sea tan barrio humilde como se le puede llamar, cada casa mínimo tiene un auto, o sea, un auto hasta 2 o 3 o 4. Sí, y es más, no cualquier tipo de auto. Acabamos de pasar por una que tienen hasta una camioneta Ford gigante y un Tesla, o sea, tampoco sé qué tanta diferencia puede haber acá de clases en ese sentido. Y vaya, una apreciación que también nos gustaría hacer, que vaya, no quiero que se malinterprete o quede mal, porque nada que ver, simplemente es lo que es. Digamos que la mayoría de gente que estamos viendo así del barrio es más gente, en su mayoría, o inmigrantes o afroamericanos, sobre todo esta segunda parte, pero también hemos visto bastantes asiáticos, ¿verdad? Sí. Algún que otro que pareciera al menos de origen latinoamericano, pero no sé, simplemente algo que me llama la atención. Y justo ahora por ahí, vamos, no hemos querido grabar directamente porque no queremos meternos en problemas, pero digamos que justo por ahí, en esta calle a la izquierda, hemos visto como que había 2 coches de patrulla de policía que estaba por ahí. No sé, algo parece que ha pasado, vamos, no parece que haya nada grave, porque si no, digamos que toda esta tranquilidad no se respiraría, pero bueno, sí que da como esa sensación como que la policía en este barrio está más alerta de lo que normalmente está en otros barrios de Toronto. Sí, porque la verdad que algo que notamos desde que estamos acá en Canadá es que no se ve policía por casi ningún lado, o sea, es muy raro, muy cada tanto en el tráfico ves autos de policía, pero así presentes, personas paradas. En los barrios, todo eso, nunca. Nunca he visto, sí. Muy raro, eso sí que me choca bastante, porque en España sí que los ves a los policías haciendo de lo suyo, pero aquí muy raro, sí, es muy poco común. No, ahora ya entendimos por qué este es el barrio más peligroso. Aquí tenemos a los culpables, tenemos a la banda. Ellos sí que no discriminan, ellos están en cualquier lugar siempre controlando y dominando todo. También convengamos que no podemos mucho dar una conclusión de si este barrio es tan peligroso o no, estando ahora mismo recorriéndolo así también de día, un domingo a la tarde, porque sí que es verdad que también la gran mayoría de las cosas suele pasar de noche, y bueno, para eso sí que lamentablemente no nos vamos a quedar para averiguarlo. Así que nada, Jane and Finch, digamos que no lo vimos tan peligroso ni tan malo como la gente lo plantea, al menos el día de hoy que hemos estado. Sí que digamos que lo hemos visto más humilde, más tranqui, y parece ser que donde pasa el meollo de las cosas malas es más bien aquí atrás mío, en la intersección de la calle Jane con la calle Finch. Pero no sé, quiero que me lo digas tú en los comentarios si este barrio te parece de verdad como de clase media baja tirando a baja, lo ves más como un barrio normal de clase media. Por lo pronto, vamos al siguiente destino. Bueno, breve intervención, pero no queríamos desaprovechar la oportunidad de mostrarles justamente esto. Nos encontramos ahora mismo en el downtown de la ciudad de Toronto y vean el alto contraste que nos acabamos de encontrar. Estamos en un centro comercial de lujo que abrió hace muy poquito, que se llama The Well, que tiene así como un montón de tiendas así de lujo, restaurantes carísimos y todo muy bonito, pero bueno, se sabe que es para otro tipo de nivel adquisitivo. Pero justamente aquí atrás, a solamente una cuadra, ya cruzando aquí la avenida, se puede ver toda una plaza llena pero repleta de tiendas
tiendas de campaña o carpas de gente que está viviendo ahí. Ahora les vamos a dejar unas imágenes para que vean de verdad el contraste. Estamos bien en pleno centro de Toronto, con todos los edificios modernos alrededor, e incluso si se fijan pueden ver que la CN Tower está ahí nomás de este parque. Y sí, la verdad que el tema de estos asentamientos de tiendas de campaña está siendo todo un tema últimamente aquí en la ciudad de Toronto y casi diría que en todo el país. Y es que sin ir más lejos, aquí en la ciudad de Toronto se estima que se ha duplicado el número de tiendas de campaña, o sea, de gente que vive en la calle en este tipo de asentamientos en lo que va de un año. O sea, un año para atrás se estima que había menos de la mitad de tiendas de campaña en la ciudad de las que hay a día de hoy. Y sí, la verdad que es muy triste, o sea, no solo aquí en el centro, aquí en el centro comercial que estamos ahora, sino que es algo que tú puedes ir viendo casi en cualquier rincón que vayas de la ciudad. Sin ir más lejos, el otro día estábamos en otra zona de la ciudad, un poco más al norte, y el contraste era brutal. Aquí os dejamos unas imágenes, pero básicamente veíamos un coche súper deportivo aparcado a la entrada de otro centro comercial y nada, cruzando la calle había una persona viviendo en una tienda de campaña, o sea, el contraste es brutal. Así que no sé, comenten, ¿ustedes en sus ciudades o en sus países ven este tipo de asentamientos también así bien en el centro de la ciudad? Cualquier cosita nos dejan todo aquí en los comentarios. Y bueno, cambiamos ya todo lo que viene siendo el barrio pobre, por así decirlo, o barrio más peligroso de Toronto, a, yo diría que el barrio más rico de toda la ciudad y me atrevería a decir que casi de todo el país. Nada más mirad aquí atrás, por ejemplo, esta tremenda mansión que tengo, no sé si se alcanza a ver, tampoco quiero grabar mucho para no meterme en problemas, pero digamos que el nivel cambia ya, ¿eh? Oh, se siente totalmente diferente, o sea, ya desde que vinimos acá se siente también una paz, tranquilidad y huele a rico, o sea, este barrio de verdad que huele a rico. Y vaya, mirad por ejemplo esta casa que vemos aquí sí que me acerco un poquito, que está en construcción, pero para que veáis lo que puede llegar a ser esto es una barbaridad, puede costar fácil, ¿qué? 10, 15, 20 millones de dólares, es una pasada. Y nada, este barrio se llama Bridle Path y es el barrio, digamos, de las estrellas. Digamos que mucha gente famosa, por ejemplo, ha decidido tener su residencia aquí o al menos vivir aquí por un tiempo. El caso más sonado sería, por ejemplo, el famosísimo rapero Drake, que para quien no lo sepa, sí, es canadiense, originario de aquí de la ciudad de Toronto. Y vaya, si no tiene la mansión más grande de aquí de todo el barrio, poco le faltará seguro. Vaya, tampoco es que os la podamos enseñar ni nada porque está oculta, o sea, está muy muy oculta, incluso llegado al punto de que se ve que hubo intentos de allanamiento de morada y Drake pidió un permiso al ayuntamiento para hacer lo que son las rejas más altas, así que está complicado el tema y tampoco queremos meternos en problemas con la ley. Pero sí, en este barrio también creo que vive Celine Dion, que para quien no lo sepa también es canadiense, y varias personalidades han vivido aquí durante un tiempo, por ejemplo Elton John, Mick Jagger, creo que Lindsay Lohan también, si no estoy mal. Así que nada, vamos a ver un poquito qué tiene este barrio para ofrecer y qué tipo de casitas hay por aquí. Aunque también vemos que hay casas bastante más humildes, o sea, a ver, ya me gustaría a mí tener una casa como esta de aquí, pero digamos que se ve un poco más antigua, o sea, es una casa grande, mirad todo el driveway que tiene y todo, pero hay un poco de todo, ¿no? Pero vamos a ver si encontramos alguna más chula todavía. Es que nada más mirad esta casa de aquí, casa por decir algo, para mí esto es más bien un castillo y es enorme, o sea, va como desde ahí y da toda la vuelta por ahí, hay hasta un coche de seguridad y wow, de verdad que yo no sé cuánto puede costar esto, pero no sé, ¿qué precio dirías que cuesta esto? Bueno, ya cuando vemos que las casas tienen esto aquí afuera, o sea, el interfono, portero automático, no sé cómo le llaman en sus países, es otro nivel totalmente. Y aquí estuvimos viendo que esta casa acá adentro tiene hasta una cabina de teléfonos, así como las de Londres, las rojitas. ¿Qué nivel, no? Wow, no, y mira esa casa, no. Esto sí que ya es otro nivel. Es otra cosa, es algo que nunca en mi vida estuve en presencia así en persona de ver esto. Esto era, como decíamos, cosa de las películas, ¿no? O sea, es increíble, ¿verdad? O sea, nada más mirad ahí, o sea, creo que la cámara no le hace ni la mitad de justicia, pero eso no es una casa, es un palacio, perdón que te diga, tiene hasta una fuente y todo. Hermoso, de verdad. ¿De qué trabaja la gente? Eso estaba por decir. La pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿De qué trabaja esta gente? ¿De qué trabaja esta gente? Yo no puedo llegar a entender si es que trabaja. Aparte es eso, las vemos como vacías también, ¿no? No parece ni que haya gente ahí. Capaz que son de verdad la segunda casa y la tienen ahí, en el resto del año viven en otro lado. Sí, esta es la segunda casa, como es la primera. Ahora, algo que sí que cabe comentar es que al igual que en el barrio pobre, esto sí que lo tienen en común, que sí o sí tienen que tener verjas también por seguridad, aunque ya hablamos como de otro tipo de nivel de seguridad, ¿cierto? Pero vemos que esta también lo tiene. Vamos, yo diría que prácticamente todas las del barrio tienen
una reja, una verja o un muro bastante alto. Y te digo, cuando ya no llegas ni a ver la casa, eso es que la casa de verdad es que es buena. Yo la puedo ver un poco, pero digamos que con la cámara no lo podréis apreciar, pero se ve de lejos y es una super mansión. O sea, hay un nivelazo aquí increíble. ¿Me están mirando mal? Puede ser. Ay, me da un poco de cosa, te digo. Y otra cosa que también estamos viendo de contrastes con el otro barrio que veníamos caminando, recorriendo, es que acá está todo perfectito. O sea, el césped cortado a la perfección, nada de basura, todo verde, bonito. Es que de verdad hasta el aire que se respira se siente diferente. Y otra cosa que estábamos viendo es que de verdad no se siente que este barrio esté dentro de lo que es la ciudad de Toronto. O sea, parece un lugar completamente alejado y diferente. Se puede decir hasta que parece que estás en el medio de un bosque alejado. Pero no, literal, claro, cuando estábamos viniendo con el auto sí que era un barrio así, nada que ver. Y después, edificios, todo, y de la nada, de golpe, pam, entras en una calle así como con un montón de árboles y un montón de verde y mansiones así de la nada. O sea, es una locura, de verdad, se siente muy tranquilo y muy bonito. No, ¿y qué me decís de esta de aquí? Esto más que una casa o una mansión, yo diría que parece una embajada, ¿verdad? Sí. Es que es una burrada. ¿Cuántas personas pueden vivir aquí? Ahora, lo que planteábamos con Flor, teniendo el dineral que cuesta esto, o sea, teniendo ese poderío económico, ¿uno elegiría vivir aquí en Canadá, en Toronto? Yo creo que depende mucho, como lo veníamos charlando y discutiendo a esto, de que quizás tenés que ser un enamorado de la ciudad porque prácticamente o naciste acá o te criaste acá y le tenés mucho cariño, como en este caso Drake. Porque si es por trabajo, yo no sé si alguien de verdad se paga esta tremenda bestialidad para estar un tiempo y después irse, ¿no? O sea, y para inversión tampoco creo que te sale a cuenta. No sé, coméntalo tú en la parte de abajo. Si tú tuvieras este poderío económico, toda esta cantidad de dinero para invertir en una mansión así, ¿la invertirías aquí en Canadá o la invertirías en otro país? Me invento México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Déjanoslo saber en la parte de abajo. Es que no queremos ser pesados, pero es que nada más, mirad aquí. De nuevo, no se puede ver por la verja, o sea, la cámara no capta lo mismo que el ojo humano, pero aquí tal cual tenemos esta bestialidad y nada más al otro lado de la calle tenemos otra bestialidad también y es una tras otra conforme vas caminando por este barrio. Pero mirad esto, con los leones y todo, la fuente en medio, esto es otro nivel de vida, o sea, ¿quién puede vivir así? Ahora, algo que nos llama muchísimo la atención, que a ver, no es algo nuevo, algo que no supiéramos, pero llama la atención, es curioso. Hemos visto ya algunas personas saliendo de estas mansiones y lo curioso es que las ves muy normales, o sea, las ves como de chándal, tampoco un chándal que digas súper caro. Ropa de vestir, de andar por casa cómodo, o sea, como hacen siempre el chiste de cómo se viste Mark Zuckerberg. Bueno, ajá, así. Exacto. Y para que veáis, o sea, muchas veces uno piensa como, la gente multimillonaria irá todo el día que si de traje, que si de seda, que si no sé qué. Nada que ver. Yo creo que eso es más la gente que intenta aparentar ser Sí. rico. El rico de verdad se viste como le da la gana. No, y esto, mirad esto. Es que te juro que hasta me creo que sea oro de verdad todo esto. Madre de Dios, muy bello. Bueno, y miren, esta está a la venta, por si les interesa. De verdad, ¿qué costará eso? No me quiero ni imaginar, pero seguro, no sé, vamos a ver si la podemos encontrar después por internet, le ponemos un precio ahora. Venga, va, yo digo 20 millones. Yo digo 15, vamos a ver. Antes de nada, quiero que comentéis en la parte de abajo qué creéis que vale esta mansión de aquí, por ejemplo, la que acaba de enseñar Flor. Más o menos, comentadlo aquí abajo. Ok, pues la encontramos. Aquí la tenemos, al final la broma cuesta por 20 millones, o sea, 19 millones largos, o sea, 20 millones al fin y al cabo. Y wow, se ve bastante grande, incluso se ve más grande de lo que parecía a simple vista. Tiene todo este pedazo de jardín, toda esta parte de la entrada. Tiene hasta una pista de tenis, lo cual... wow, vale, más imágenes de fuera, pero la quiero ver por dentro, a ver cómo es. Aquí la tenemos, vale, se la ve clasicona, mucho lujo, pero clasicona al fin y al cabo. Todavía más imágenes, una especie de salón comedor. Vale, esto es la cocina, no está mal, el suelo no me convence, pero no está nada mal. Salas que nunca sabré para qué sirven, simplemente están por estar. Esto creo que es lo mismo de otra parte. Wow, vale, esto sí que es interesante. Tiene una piscina interna. Ojo con el tema, esto sí que tiene que costar su dinerito. Wow, tiene como esta parte que ha puesto por aquí como una especie de ping-pong, pero yo diría que aquí puedes hacer hasta como una pista de básquet si quieres, como una cancha de básquet. Vale, otra sala más, con una especie como de minibar. Aquí como una sala de oficinas, lo cual, bueno, no sé.
para qué serviría, pero aquí está. En definitiva, sí, mucho lujo, mucha cosa, mucho tamaño, pero ¿vale 20 millones? No sé, ¿qué opináis vosotros? Para nosotros al menos no lo vale. O teniendo ese dinero, no sé si estaremos dispuestos a pagar para esto. Ok, amigos, encontramos la casa de Drake. No sé si veis que por aquí están todos estos coches y un muraco enorme. Y aquí la tenemos, la casa del señor Drake. Esta es, aquí la tenemos. Tiene un coche de seguridad y todo. ¡Wow! Es enorme, ¿eh? Es una locura y no alcanzas ni a ver ni un cuarto. La casa de Drake, señores. Así que bueno, gente, ahí lo tienen. Así es como se ve un barrio pobre y un barrio rico aquí en la ciudad de Toronto. ¿Qué les pareció? ¿Creen que aquí en Canadá hay mucha desigualdad de clases? ¿Vieron mucha diferencia entre ambos lugares? ¿Qué opinan que en pleno downtown haya gente que esté viviendo en carpas o en tiendas de campaña y justo al lado de todos los edificios también súper lujosos? Cualquier cosa nos lo hacen saber aquí abajo en los comentarios. A ver, si nos preguntáis a nosotros, la verdad que nos chocó bastante el tema del barrio pobre o barrio peligroso, porque de verdad, si ese es el barrio más peligroso de toda Toronto, o sea, la ciudad más grande de toda Canadá, la verdad que parecería casi un chiste. O sea, no diríamos que no pasan cosas en sí, obviamente pasan, pero comparado con otros países, como por ejemplo de donde soy yo, de Barcelona, hay barrios en Barcelona donde no puedes entrar, literal, no puedes entrar. Y en Latinoamérica ya ni que te cuento, ¿no? Pero no sé, o sea, por ahí parece ser que tampoco habría tanta diferencia, aunque el nivel de vida por ahí no sea el esperado para los estándares de este tipo de países. Y del barrio rico, ¿qué decir? O sea, de verdad es una auténtica barbaridad. Ni Flor y yo en la vida habíamos visto algo tan espectacular. Ahora, lo que sí que nos choca es ver toda esa gente que está viviendo en tiendas de campaña ahí en pleno centro de la ciudad, cuando hay gente alrededor que se ve que tiene como un nivel adquisitivo, digamos, medio tirando a alto. Ahora, ¿significa eso que ya está? ¿Ya fue? ¿No hay clase media aquí en Canadá? No, para nada, todo lo contrario. Verdaderamente creemos que Canadá, y así lo dicen muchas encuestas y rankings mundiales, sigue teniendo una clase media muy bien acomodada y diría que una de las mejores del mundo. Sin embargo, sí que es cierto que está bastante lejos de lo que solía ser antes. Y capaz el principal factor sería lo caro que se ha vuelto todo el costo de vida y toda la inflación que está habiendo en los últimos tiempos. Vaya, esto no es solo específico de este país, sino que está pasando a nivel mundial, pero Canadá tiene un tema específico sobre todo con la vivienda, que eso os lo comentamos ya en otro vídeo que lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, si les ha gustado este tipo de video así como más diferente, no se olviden de dejarle un buen like. También háganos saber en los comentarios si quieren que sigamos haciendo videos de este estilo. Ya sabéis, no olvidéis de suscribiros en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirme. Es completamente gratis. Por algún motivo, si no te lo digo, no lo haces. Hasta la próxima.